Continuando con el impuesto a las ganancias en esta segunda parte, lo primero que vamos a hacer es determinar cada una de las categorías. Nosotros sabemos que el impuesto a las ganancias se divide en 4 categorías. Lo que vamos a hacer es tratar de darle lectura a cada una de las categorías, o sea, en cada una de las categorías qué rentas están comprendidas. Por lo tanto, vamos a ir a la primera categoría, que es la renta del sueldo. Y para eso vamos a ir al artículo 41, que nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las rentas comprendidas? El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Cualquier especie de contraprestación que reciba por la Constitución a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. La contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Obviamente que, fíjense, que existen ciertas cuestiones como los inmuebles arrendados para recreo o los inmuebles arrendados gratuitamente, que la ley lo pone en este artículo 41 como rentas comprendidas y que nosotros tenemos que liquidar como ganancia de la primera categoría, o sea, ganancias del producido de la renta del sueldo. Obviamente que vamos a pasar a la segunda categoría, ¿sí? O sea, las rentas de los capitales. Y para ello nosotros nos vamos a referir al artículo número 45. El artículo número 45 nos determina cuáles son las rentas comprendidas. Y vamos a hacerlo reduciendo un poco cada uno de los incisos, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. Están comprendidas en la renta de capitales, segunda categoría del impuesto a las ganancias. La renta de las colocaciones de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Los beneficios de la locación de cosas muebles y los derechos, las garantías y los subsidios periódicos. Las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en seguros sobre la vida. Los beneficios netos de planes de seguro. Los rescates. El interés accionario que distribuyen las cooperativas, excepto las de consumo. Los derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares. Los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el artículo 69. Recuerden, las sociedades de capital. Los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados. Los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas otra parte de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomiso y cualquier otro derecho sobre fideicomiso y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. ¿Sí? Una de las cuestiones que nosotros tenemos en este caso es que la ley también ha incorporado en esta y en otras, como la ley de procedimientos, ha incorporado cuestiones que tienen que ver con lo digital. Fíjense que acá han incluido las ganancias de las monedas digitales como los Bitcoin. ¿Sí? Ahora nosotros nos vamos a meter en una de las categorías que nos toca de cerca porque tiene que ver
y está incluida la sociedad de capital. O sea que vamos a ver la tercera categoría, que son la categoría de los beneficios empresariales. Para eso vamos a ir al artículo 49, que nos dice cuáles son las rentas obtenidas. Las rentas obtenidas son las siguientes. Las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69, ¿sí? Las sociedades de capital. Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedad constituida en el país. Las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. Obviamente que existen otros incisos, como ustedes podrán ver, pero acá vimos toda el resumen de esta categoría, que es nada más ni nada menos todos los beneficios de toda aquella forma empresarial, incluidas las empresas unipersonales, que como todos ustedes saben, a partir de la nueva ley de sociedades generales, están incluidas dentro de la definición de sociedad. ¿Sí? Y vamos a entrar en el artículo 69. Obviamente, las sociedades de capital. En el artículo 69, nosotros vamos a encontrar, perdón, las sociedades de capital. Y nos dice, en el artículo 69 nosotros vamos a encontrar las tasas que se cobran, ¿sí? Tasas que fueron desde la adopción de la ley disminuyendo para las sociedades de capital. Y dice lo siguiente, artículo 69, las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las siguientes tasas. Al 25%, las sociedades anónimas, incluidas las sociedades unipersonales. 2. Las sociedades de responsabilidad limitada, las asociaciones civiles, cooperativas, y ahí va siendo una enumeración de cada una de las sociedades incluidas. Ustedes tienen que tener en cuenta que anteriormente la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades, para las empresas, era del 35%. En forma transitoria iba a ir disminuyendo hasta llegar perdón, a este año 2020 con una tasa del 25%. O sea que a la tasa, a el impuesto sujeto, la ganancia sujeta a impuesto, se le calculaba el 35%. Hoy, a la ganancia sujeta a impuesto, se le debería calcular el 25%. Y ahora vamos a adentrarnos en la última categoría del impuesto a las ganancias, que es la cuarta categoría. O sea, los trabajos del personal en relación de dependencia y otras rentas. Para eso nos vamos a ir al artículo 79. El artículo 79 nos determina cuáles son las rentas comprendidas. Y dice, constituye ganancias de la cuarta categoría las provenientes de. Acá es importante saber los incisos, porque de acuerdo al inciso donde estás incorporado, se toma del artículo 23 la deducción. ¿Se acuerdan? Las deducciones especiales del artículo 23. Y decimos, A, el desempeño de cargos públicos. B, del trabajo del personal ejecutado en relación de dependencia. C, de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios. F, del ejercicio de profesiones liberales u oficios de funciones de albacea, síndico mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciarios. G, los derivados de las actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. Y así nos va a determinar cada uno de los incisos. Yo le he determinado los incisos más importantes que encontramos en el artículo 79.
Lo que nosotros vamos a ver ahora es el tema de las deducciones que nos permite la ley. Nosotros vamos a ver dos artículos, el artículo 80 y el artículo 81. En el artículo 80, cuando habla de las deducciones, habla de las consideraciones generales. Y simplificando dice, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que lo origina. O sea, esas deducciones son las que me permiten mantener la fuente que genera mi ganancia o que obtenemos esa ganancia. Por lo tanto, vamos a pasar al artículo 81, que nos habla de las deducciones admitidas. Y nos dice, de las ganancias del año fiscal se podrá deducir los intereses de deuda, deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que le hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante, en el caso de sucesiones sin divisa, hasta la suma de pesos 20.000. O sea, de todos los intereses que ustedes pueden pagar por un crédito hipotecario, solamente la ley le permite deducir 20.000 pesos anuales. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente 1.600 pesos mensuales de intereses que se pueden deducir. Todo lo demás no lo podemos deducir. Otro, las sumas que pagan los tomadores y asegurados por seguros para caso de muerte y seguros mixtos. Ahí también hay un tope, que es por debajo de los 1.000 pesos anuales, si es que no lo actualizan para el 2020. Otro, las donaciones a los fiscos nacional y provincial y hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. Esto lo tienen que saber bastante. ¿Por qué? Porque en muchos casos de la famosa ganancia neta del ejercicio, lo que se nos permite deducir es hasta el 5%. Este es uno de los casos. Cuando yo haya hecho donaciones a alguno de los fiscos nacionales, provinciales y municipales, podré deducir ese importe hasta el 5% de mi ganancia, no más. Si yo tengo una ganancia de 100.000, el 5% es 5.000, por lo tanto, aunque yo done 20.000, 30.000, lo que me permite la ley es deducir hasta 5.000 pesos. Otro, las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, las amortizaciones de los bienes inmateriales, los descuentos obligatorios efectuados por aporte para obras sociales, concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura asistencial. Y en este caso, también, cuando nosotros hablamos de la obra social, nos permite solamente deducir el 5% de la ganancia imponible. ¿Sí? Fíjense cómo la ley, si bien nos permite deducir los gastos para obtener ganancias o para mantener la fuente de ganancias, nos pone diversos topes. Después dice, los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para el carácter de carga de familia. Acá hay una controversia, porque si yo no lo tengo como carga de familia, también nos estaría diciendo que no lo puedo descontar. ¿Sí? Y dice que nosotros de ese gasto podemos sacar el 40% de la facturación. Si te facturó ONDE 10.000 pesos, podés tomar hasta 4.000. Y siempre y cuando no supere el 5% de la ganancia neta impositiva. ¿Sí? Fíjense cómo nos va sacando deducciones que podemos hacer. El 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o del causante en el caso de sucesiones sin divisa en concepto de alquiler de inmueble destinado a su casa habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 23 de esta ley. La ganancia no imponible
siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. O sea que si sos dueño de un inmueble, no importa la proporción que tenga, si recibiste en herencia una casa o los famosos comodatos que hacen muchos padres para con sus hijos, ¿sí? Obviamente que hace que vos no puedas descontar el impuesto previsto, ¿sí? Perdón, el importe de esos alquileres. Seguimos. Los aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes están viendo que la ley nos permite hacer algún tipo de deducciones, pero también nos pone algún tipo de trabas para que no podamos deducir todos los importes correspondientes. Y nosotros, ustedes, van a tener que ver también que en el artículo 82 existen diversas deducciones que se hacen a todas las categorías, a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Están todos determinados. Como también van a encontrar en el 85 las deducciones admitidas a la primera categoría. Y en el artículo número 86, las deducciones admitidas a la segunda categoría. Y en el artículo 87, las deducciones admitidas a la tercera categoría. No damos lectura a ellas porque con una simple lectura ustedes verán, como por ejemplo, que dice los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias y así sucesivamente. También lo que ustedes van a ver es que en el artículo 88, ¿sí?, nos dice las deducciones que no están admitidas, o sea, los gastos que nosotros tenemos y que no están admitidos. En ese artículo 88 dice lo siguiente: los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en el artículo 22-23. O sea, estamos hablando, salvo la ganancia disponible y las cargas de familia y la deducción especial, no podemos descontar en ninguna de las categorías, primera, segunda, tercera ni cuarta, ningún tipo de gastos personales. Los intereses de los capitales invertidos por los dueños o socios de las empresas incluidas en el artículo 49, como las sumas retiradas a cuenta de las ganancias o la calidad del sueldo, o en calidad de sueldo y todo otro concepto que importe un retiro a cuenta de utilidades, la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente, el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos, campos que no se exploten, o sea, no pueden ser deducibles, las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros del directorio, consejos u otros organismos que actúen en el extranjero, y los honorarios y otras remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior en los montos que excedan los límites que al respecto fije la reglamentación, y así va determinando diversas deducciones que no están admitidas tomarlas en ninguna de las categorías. ¿Sí? O sea que ustedes verán que nosotros, la ley nos determina cómo liquidamos el impuesto, qué deducciones tomamos personales, qué deducciones generales tomamos y a la vez qué deducciones no podemos tomar. Para terminar con el impuesto a las ganancias y después pasar a la práctica, nosotros vamos a hablar del artículo 90. En el artículo 90 ustedes van a encontrar la escala del impuesto. Generalmente, el artículo 90 está la escala del impuesto a nivel anual y también la escala de impuestos a nivel de cada uno de los meses, ¿sí?, de enero a diciembre, ¿sí? Ese impuesto va a ir siendo incremental y, como ustedes podrán ver en el cuadro del impuesto, tiene escalas progresivas del impuesto. O sea, de tal monto a tal impuesto. De tal monto a tal monto, tiene un impuesto fijo y a la vez sobre el excedente un impuesto, un porcentaje de impuesto diferencial, ¿sí? O sea, vamos desde el 5% y hasta llegar hasta el 35%. O sea, que las personas en relación de dependencia muchas veces pueden llegar a tener un impuesto
del 35%. O sea, de sus ganancia imponible sujeta a impuesto, se le puede retener un 35% de su sueldo. Con esto hemos terminado con todas las aclaraciones y todas las explicaciones de la ley de impuesto a las ganancias. A partir de ahora vamos a comenzar a hacer todo lo que tiene que ver con la parte práctica. Espero mucho que les haya servido esta explicación. Muchas gracias.